Bienvenidos, bienvenidas a la Biblioteca Nacional. Mi nombre es Diego Antico, trabajo en el Centro de Estudios sobre Pueblos Originarios de la Biblioteca, junto con Karina Carriqueo y Emiliano Ruiz Díaz. Y bueno, en el marco del Centro de Estudios sobre Pueblos Originarios, hicimos esta invitación a la presentación, charla, en torno al libro Soy una maldita salvaje. Ya quienes tengo a mi lado charlarán más, con más profundidad y con más conocimiento sobre este tema. En principio les comento un poco, el Centro de Pueblos Originarios hacemos un montón de actividades. Ya después, bueno, al final de la mesa les comentaré un poco la agenda próxima. Quienes van a charlar, quienes van a estar hablando hoy, bueno, son Violeta Persia, traductora del libro, doctora en Letras por la Universidad de Buenos Aires, donde se desempeña en la carrera de Letras y como profesora en la maestría de Literaturas Comparadas y Lenguas Extranjeras. Actualmente trabaja problemáticas vinculadas con la interculturalidad, el testimonio y la memoria en las literaturas indígenas contemporáneas. Va a estar también Chana Mamani, licenciada en Trabajo Social de la UBA, especialista en estudios migratorios y de asilo de la UNLA, maestra en estudios, magíster en estudios y política de género de la UNTREF, escritora y poeta también. Ana Cacopardo, periodista, presentadora, realizadora audiovisual, guionista y documentalista argentina. Y Mariano Sverdlov, doctor en letras, con una tesis sobre decadencia y fin de cycle, no voy a decirlo bien, jamás, que da clases en la Cátedra de Literatura del siglo XIX de la Universidad de Buenos Aires. Y el libro en cuestión es Soy una maldita salvaje, de Anantan Capesh. Lo único que voy a decir al respecto como introducción, algo que está como crucial en el título, que es lo que hace la autora y que lo remarca Violeta en el prólogo, que es esto de dar vuelta el sentido de una palabra, usar la palabra salvaje de una forma, para decirlo académicamente, Volosinoviana, como Voloshinov, el signo lingüístico es la arena de la lucha de clases, escribió alguna vez. Bueno, agarrar esa palabra, hundirle el cuchillo y hacerle salir la pus de las luchas que hay en torno a esa palabra. Y me interesa precisamente porque hoy en día tenemos un montón de palabras a las cuales tenemos que hundirles el cuchillo y abrir la lucha, y una de esas palabras es el Estado. Tan vapuleado, atacado, y precisamente si en el Estado hacemos estas actividades es porque consideramos que primero porque es responsabilidad del Estado generar estas charlas, estas discusiones, y segundo porque es necesario que estén estos espacios, que los defendamos para poder dar estas charlas y estas batallas de las palabras, de los lenguajes, de los espacios. Así que para nosotros es un placer tenerlos hoy acá y les agradecemos mucho venir a ocupar este espacio y este signo lingüístico. Muchas gracias. Bueno, yo les agradezco muchísimo a vos, Diego, a Karina, al otro compañero que no lo conozco personalmente, y a toda la biblioteca, a todos los trabajadores de la biblioteca. Le agradezco, a Guillermo Saavedra, que no está acá también, pero que fue el que me presentó con ustedes, y les agradezco mucho que recibieran la propuesta con tanta generosidad, así como a los presentadores, que también hablaba con Ana recién. Creo que hoy, aceptar con generosidad, con esta confianza de venir a la presentación, creo que ese gesto de amistad, de solidaridad, de generosidad, de gratitud, son modos políticos
muy audaces en esta época y creo que los más audaces que podemos tener, así que yo realmente lo agradezco muchísimo. Este espacio que espero que sea un espacio como de conversación, como esta palabra conversatorio que de las que están de moda me gusta bastante, y que el libro también sea una excusa para poder pensar, bueno, las ideas que creo que desde el libro pueden interpelarnos. Bueno, la gente de la editorial no pudo estar, es una editorial de Comodoro Rivadavia. Yo tengo solamente 2 ejemplares acá que se los puedo ofrecer para los más audaces, los que lleguen primero. Y si no, igual el libro se puede conseguir en las redes de la librería Hudson, lo distribuye la COP en Cava, así que están bastantes librerías, pero bueno, les pido disculpas que hoy no lo podamos tener. Surgieron inconvenientes de parte de la editorial para estar acá y para tener, bueno, no sé, problemas con la distribución y no sé, no pudieron estar. Entonces, bueno, no quiero robar mucho tiempo, voy a dar la palabra. Yo les decía que bueno, que a mí el libro me interpela porque me parece que puede ser un modo para pensar la persistencia del colonialismo en los estados republicanos, y sus diversas formas de racismo, los imaginarios de ese racismo en la literatura, en el sentido común de nuestras sociedades, y también los modos políticos de habitar el mundo. ¿Qué modos políticos podemos pensar que se opongan también a ese modo que articula una idea extractivista, privatista e individualista de la tierra, que es lo que está en cuestión también con los avances del colonialismo, del capitalismo, y finalmente el anhelo de pensar una sociedad que nos incluya, que incluya un nosotros, que pueda contener las diferencias epistémicas, identitarias, culturales, que nos atraviesan, y también la palabra de los pueblos y naciones originarios. Entonces, bueno, nuevamente les agradezco mucho por estar acá, también a todos los que vinieron, a todas, todes les que vinieron. Creo que bueno, que hacer acto de presencia también es un gesto muy importante, que podamos encontrarnos, que podamos conversar. Es eso que decía, un gesto audaz de lo político, de habitar otros modos de lo político. Así que les agradezco que hayan venido, que se te hayan tomado el tiempo y les doy la palabra. No sé, la dinámica que yo había pensado era eso, de conversación, de ir tirando ideas y después ir retomándolas. Había pensado que empezara Mariano, así que, pero bueno, si hay otras ideas igual en la mesa, estamos abiertos. Bueno, primero que nada agradecerle a Violeta por la invitación, agradecer además a la biblioteca, ¿no? Es decir, realmente me encanta la Biblioteca Nacional, es decir, como espacio público, nuevamente todos lo sabemos, bajo amenaza. Yo les quería contar que yo además yo soy investigador del CONICET, es decir, me dedico a literaturas comparadas, con lo cual, digamos... Claro, exactamente. Bueno, no quiero abundar en cosas trolls y demás, todo ese tipo de cuestiones. Simplemente les quería primero que nada expresar, insisto, mi agradecimiento a Violeta y mi agradecimiento a la biblioteca, ¿no? Cuya, como espacio de discusión me parece un espacio bárbaro. Yo sé la garra que le pone la gente que trabaja en la biblioteca y además me encanta la arquitectura de la biblioteca. Yo sé que hay gente que no le gusta, digamos, esta cosa así medio brutalista, así modernista, pero bueno, yo soy fanático de la arquitectura de la biblioteca. Dicho lo cual, quería, bueno, un poco contarles, ¿no? Digamos, para mí una lectura posible de Soy una maldita salvaje, que tiene que ver, bueno, con la trayectoria como traductora de Violeta. Esta es la segunda traducción que yo leo de Violeta. A mí me gustó mucho la de Jean-Paul Roux, ¿verdad? Que me parece una traducción súper interesante de un autor, podríamos decir, finisecular. Con Violeta nos conocimos en la Cátedra de Literatura del siglo XIX, si mal no recuerdo. Violeta se dedicaba a hacer a un poeta que hablaba de hacer más pura la lengua de la tribu, me refiero a Mallarmé.
hay una etapa malarmeana acá de Persia, de la cual podríamos hablar, pero me parece que este texto en particular es interesante para pensar algunas cuestiones en torno a las literaturas comparadas, es decir, en particular algunas cuestiones que tienen que ver con lo que ahora se llama el debate de las literaturas mundiales. Es decir, poco a poco va emergiendo, ya emerge hace mucho tiempo, la idea de que en realidad el canon, ¿no?, típico en el cual nosotros nos movemos cada vez que pensamos en las literaturas nacionales, en realidad deja fuera un montón de textos y no permite pensar justamente un montón de contribuciones que están antes o después de la nación, o al costado de la nación, ¿no? En ese sentido, me parece que este texto va muy en sintonía con muchas teorizaciones actuales sobre cómo salir de estas historias de las literaturas, que son muchas veces historias de las literaturas centradas en las naciones, ¿no? Entonces, acá, ¿esto es una literatura nacional? Uno diría, sí, no, es una pequeña nación, pero no es la literatura canadiense nacional, ¿no? Entonces, eso me parece que a mí me llamó mucho la atención. Esto lo digo porque realmente hay muchos cuestionamientos en este momento a cómo se conformaría ese archivo muy extenso de la literatura mundial, ¿no? Entonces, en ese sentido, este gesto que parece un poco solitario, que parece audaz, en realidad es audaz, en realidad no es solitario, porque, insisto, tiene que ver con todos estos planteos en torno a ampliar el canon de lo que sería una literatura mundial, ¿no? Una literatura mundial que incluye una serie de textos que van mucho más allá de lo que llamamos las literaturas centrales, es decir, la literatura española, la literatura francesa, la literatura inglesa, la literatura italiana, alemana, etcétera, etcétera, ¿no? Nosotros muchas veces cuando pensamos en términos de las literaturas pensamos en esas tradiciones. En ese sentido, a mí me interesó mucho esta contribución porque está, insisto con esto, en sintonía con muchas teorías, por ejemplo, como las de Franco Moretti, ¿no? Cuando Franco Moretti piensa un concepto como el de el matadero de la literatura. ¿Qué es el matadero de la literatura? Bueno, son todos aquellos textos que son leídos o fueron leídos alguna vez, pero después no vuelven a ser leídos, ¿no? Y en ese matadero cae, la verdad, el 99,99% de toda la literatura mundial, ¿no? Entonces, hoy por hoy, la crítica se ve con la necesidad de una nueva epistemología para tramitar esta infinitud de la literatura mundial. En ese sentido, a mí me parece un aporte fundamental esta traducción, ¿no? Hecha desde la Argentina. Digo, acá mucho habría que decir sobre la larga tradición de traducciones argentinas en las cuales se inserta segunda traducción, tercera traducción de Violeta Persia. No sé, segunda, tercera. Tercera traducción. Que me parece que es súper interesante pensar esta cuestión de, y le vamos a preguntar ahora a Violeta, ¿por qué elegir traducir, o más bien retraducir un texto del Inuit? ¿No? Digo, y esto tiene que ver con la enorme productividad que siempre han tenido las traducciones en el sistema literario argentino, ¿no? Entonces, me parece que en ese sentido es un gesto audaz, pero insisto, no es un gesto solitario. Se inserta, y con esto quería ir cerrando, por un lado en la larga historia de las traducciones argentinas, ¿no? Traducciones que ahora parecen ir para otro lado, es decir, vos estás traduciendo el francés, pero en realidad estás como trabajando con otra cosa que ya no es el francés. Entonces después te quería preguntar un poco cómo sentías vos ese trabajo, porque yo notaba como ciertas, digamos que vos lograste como mantener cierto tono oral en la traducción, cosa que a mí me interesó muchísimo desde tu propia práctica de traducción. Es decir, yo este texto lo leí sobre todo como digamos, con el ojo puesto, bueno, a ver qué está haciendo Violeta con la traducción,
¿no? Eso digamos, realmente me interesó muchísimo cómo vos lograste mantener ese tono oral. Y entonces les decía, no es un gesto solitario porque, insisto con esto, también se contextualiza en todas estas interrogaciones teóricas, epistemológicas en el sentido de cómo se construye el objeto de literatura, ¿no?, en torno a la literatura mundial. Es decir, que en realidad este es un objeto que parece extemporáneo, porque uno dice, bueno, los inuit, pero que en realidad en términos teóricos es totalmente contemporáneo, está totalmente en el centro de muchas de nuestras discusiones teóricas, que no sabemos si vamos a poder seguir manteniendo. Bueno, muchas gracias. Y le paso. No sé cómo era. Sí, yo, bueno, Chana, si querés. Me toca a mí. Si hacemos un salto. Todavía. Ay, esto se escucha mucho. Se escucha bien. Se escucha muy bien. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad es que para mí también es un honor poder estar en este lugar, lo que implica también el acceso a la biblioteca, estar en este lugar sobre todo. Qué silencio. Me quedé pensando en el silencio, que es algo bastante interesante, distinto al ruido, que por ahí un poco me convoca de estas interconexiones que fue a la hora de poder haber leído el libro, haber de alguna manera también pensado en tiempo presente, cuánto hace falta la circulación de mujeres indígenas escritas. Después, bueno, ya seguramente contestarás en relación a la pregunta en términos de traducciones, ¿no?, que la lengua también es una forma de habitar, de luchar, de confrontar, de definir, y cómo todo el mundo, digo, de los saberes, como una biblioteca, como los museos, como las universidades, son lugares donde se producen saberes, imaginarios colectivos, y que eso define, ¿no?, qué es una nación, qué es ser civilizado y qué no lo es, que sí es algo bueno, lindo, bello, y qué no lo es, ¿no? Y un poco, todo en realidad, me parecía muy, muy cercano, más allá de que obviamente estamos hablando de otro territorio en disputa, donde el mundo blanco, hegemónico, colonial y moderno, sin lugar a dudas, una de las cuestiones seguras que nos trajo creo que son las preguntas, porque antes preguntas no existían en relación a si esto era civilizado o no. Por eso decía lo del silencio, que es algo que me hace acordar a otras cuestiones. Pero que tiene que ver también, ¿no?, los modos de habitar este mundo, los modos también de crear los lenguajes. Por eso, en primer término, sí, hace muchísima falta, digo, esto de la circulación, la producción de mujeres, sobre todo, indígenas, en términos de saberes, en términos de construcciones, porque obviamente muchos de los cronistas en la época colonial, precolonial y posterior son todos varones blancos y eurocéntricos, y en ese sentido la lectura que hemos tenido en tantas bibliotecas que hemos accedido a lo largo de nuestra formación, digo, en la mía, ha sido bastante blanca, digo, y siempre ha sido el lado B, o un seminario, o una materia optativa que a vos mínimamente te interese, que no todo esté en esa materia o en ese seminario, lo indígena originario, ¿no? Que eso es algo que creo que también nos convoca en términos de pensarnos también como una Argentina que no es blanca, como una Argentina que sí tiene indígenas, que es una Argentina muy céntrica, muy porteña, que es necesario la interpelación, que es un momento donde nos estamos interpelando casi todo, ¿no? Recién decíamos, estamos en un momento de disputa y de incertidumbres, y lo único seguro es que no hay nada seguro, o que tal vez lo seguro es lo que una parte no lo quiere, o la mayoría, no lo sabremos, pero de todas maneras me parece también muy importante, que es algo que lo venía pensando en términos más por ahí que a mí me convocan, que es la escritura, la poesía, que yo tendré este lenguaje que es muy porteñizado, pero nací en Bolivia, en La Paz, en la provincia de los Andes, soy
netamente, porque la otra vez fui al Museo del UNTREF, por las dudas, hacer como, bueno, voy a preguntar si por ahí vinieron de los barcos mis antepasados, pero bueno, era como una cuestión chiquitita que quería hacer, pero netamente, como les decía, aymara, tanto materna y paterna, que sí hay estas interconexiones, como les decía, del norte al sur, que mucho de lo que plantea el libro en relación a como 3 ejes. Una, que es el principal, que es esto del imaginario, de la civilización y del estereotipo. Yo venía, de hecho, acá, y la otra vez cuando lo leí, acá estoy coleccionando muchas servilletas que son como sustentables, ¿no? De Starbucks, pero, pero digo, hay 4 palabras que están en este libro, que es la construcción del estereotipo, que seguramente les va a parecer muy familiar, que es del lugar donde yo también nací y por desplazamientos, etcétera, etcétera, porque son otras cuestiones también muy distintas, digo, a nivel territorial, lo que sucede en cada estado-nación o en cada territorio indígena. Pero sin lugar a dudas, lo que sí es algo que nos atraviesa son palabras como sucio, palabras como vago, palabras como borracho, y después hay esta palabra que es muy propia, que lo menciona la autora, que es picaush, no sé si se pronuncia así, pero lo menciona así, que esto yo lo podría poner en términos por ahí más territoriales. Ah, pará, me faltaba la gran palabra en realidad. La gran palabra que sería salvaje, ¿no? Claro. Esta palabra que dije, bueno, voy a hacer esto, y en un momento dije, bueno, me voy a hacer una perfo, pero porque claro, o sea, vos encontrás similitudes, ay, me estoy trabando, en relación a cómo se construye, ¿no? ¿Quién construye? ¿Quién define? ¿Quién hace que determinada nación, determinado territorio realmente sea visto como vago, borracho, sucio? Y acá podríamos decir, en términos más territoriales, vinculado a la construcción de estereotipo en Argentina, lo indígena acá termina siendo extranjero, que es boliviano, peruano o paraguayo, en términos de cómo se va construyendo una nacionalidad con estas connotaciones peyorativas, y una nacionalidad termina siendo un insulto detrás de ese insulto es aquella negación en relación a lo indígena o al originario, y que la verdad es que todo esto, yo decía, hermana, esto es algo que compartimos y que ahí vos te das cuenta, no solamente digo en esta construcción, pero sí en relación a qué es lo que hizo el mundo colonial, qué tan perfecto fue que hasta el día de hoy, digo, acá 1492, los 535 años que siempre antes del 12 de octubre y después del 12 de octubre hay ya sea como una fecha efeméride, que por suerte, bueno, se cambió en el 2013, pero bueno, todavía seguimos teniendo ese día como algo donde, bueno, podemos dialogar y respetarnos entre diferentes culturas, pero que sin lugar a dudas eso no es tan real, porque en nuestra cotidianidad el racismo estructural existe, el racismo está en todos, digo, en términos de lo cotidiano, en términos de la estructura de la pobreza, en términos de cómo en determinados lugares como estos, por ejemplo, en los museos hay personas racializadas que no acceden, que no conocen y que posiblemente estén muy cerca y no lo puedan hacer. Que eso también nos llama a la reflexión y pensarnos también por qué suceden las cosas hoy, ¿no? Y otra de las cuestiones que sí me parecía también en términos de preguntas, que menciona que antes de toda esta invasión, porque ¿por qué me tengo que ir de este territorio que es mío? ¿Por qué yo? Si no, ¿por qué viniste vos? ¿No? Como esta pregunta que confronta, ¿no? Donde lo blanco, y también coincido en este punto, es una identidad política. O sea, las veces que yo pertenezco a un colectivo que es Identidad Marrón, las veces que empezamos a hacer esta interpelación, este debate en relación a la blanquitud
y el privilegio de lo blanco es la identidad política, porque obviamente yo tengo vínculos, todas tenemos vínculos, entre comillas lo podemos llamar mixtos, pero va más allá de eso, es todo eso lo que construye, todo lo que hizo, todo lo que nombró y dejó de nombrar. Todo esto que yo a lo largo de mi historia es que era algo muy, muy, muy evidente, la construcción de lo que era sucio, borracho y vago, y después salvaje, y después le podemos poner otros términos, terminan generando la deshumanización, ¿no? Y cómo a lo largo de esta historia las mujeres, digo, de alguna manera lo que sí preservan es la vida, ¿no? Y desde ese lugar la pregunta que nos hacemos, digo, quienes militamos o somos activistas o hacemos escritura, que estamos como pensando también de que no somos objeto de estudio, sino que somos generadores también de sentidos y contenidos, cómo nos leemos y cómo esto también lo podemos transformar en lo que es nuestro y cómo esto termina generando la vergüenza. Digo, esa palabra también es de un cronista. La otra vez estaba leyendo tantas cosas que uno descubre en esas cuestiones de empezar a retransformar un poco las palabras que no son nuestras, palabras que los trae el otro, y ese otro tiene una entidad muy importante a nivel global. Y en ese sentido, para no extenderme, pero sí me parecía muy importante pensándonos en tiempo presente, ¿no? Pensándonos en que estamos hoy atravesando a nivel regional disputa de territorios, tierras, lo que llamamos recursos, desplazamientos, extractivismos, y que viviendo en la urbanidad posiblemente no nos demos cuenta que lo que tenemos acá, que es el agua, que consumimos y que es rica, esté en disputa, y que lo ha estado, y eso provoca desplazamientos de comunidades, y que las migraciones son parte de ese proceso, y que en la urbanidad seguramente nos vamos a cruzar con la vecina que no te va a decir que es indígena, pero posiblemente por sus rasgos es, y que eso es un tema no solamente a debatir o a reflexionar, sino a hacer acciones reales que a nivel colectivo y personal lo llamamos antirracismo, y esas acciones que también empiecen a generar estas formas de diálogo. Me parece que en eso también nos convoca esto de pensarnos desde qué lugar, por un lado, se hacen las traducciones, y por el otro lado también se hace esta circulación en términos de pensar que eso que está en el norte está acá adentro también, y siempre estuvo, y que esa es como la pregunta que creo que nos podríamos... se podrían hacer. En realidad yo venía pensando, yo no, pero sí invitarnos a reflexionar en esto, ¿no? Que es algo que lo escuchamos, que es algo que en momentos electorales que estamos como ahora también nos atraviesan, que todo es político en esos términos, y por el otro tal vez pensar como esto, que a mí sí me ha atravesado un poco de la ira y el dolor, transformarlo en vida, que eso está en esto, porque si no, la escritura, digo, pensándolo, que no es algo que es propio, que lo menciona, sino que es algo que son herramientas, como diría Baudrillard, las herramientas del amo, bueno, las tomás y transformás en algo distinto. Y en ese punto tal vez a mí sí me convocaba desde ese lugar de decir, bueno, transformar para eso que viene, que es el futuro, que son generaciones que vamos a tener acá. Me sitúo en Ciudad de Buenos Aires, pero son generaciones, hijos e hijas de familias racializadas, indígenas, que cuán importante también va a ser que cohabiten esta forma de identidad, el derecho a elegir, digo, pensando también en esos términos que parecen más que un derecho, un privilegio. Y con eso te cedo la palabra, porque si no yo estaría haciendo todo. Estaría 1 hora y más. Pero bueno, y Ana Cacopardo, un placer, porque yo la sigo. Bueno, qué lindo escucharlos. Yo en principio lo que quiero agradecerte, Violeta, es que me hayas presentado a Ancapesh y a su territorio, que resuena tanto en las búsquedas. Creo que acá cada uno compartió con ustedes
cómo nos resuena este texto desde nuestras búsquedas profesionales, personales y políticas. Me resuena enormemente porque en el camino que venimos haciendo en nuestro país y en América Latina, desde el periodismo y el documentalismo, tratando de poner en foco lo que podríamos nombrar como prácticas de resistencia a la globalización neoliberal, en esa mirada, en esa búsqueda de construir narrativas que nos hablen de esas resistencias, que no tienen mucha prensa, y que son herramientas para pensar un mundo distinto. La mirada sobre las resistencias de los pueblos indígenas es uno de nuestros focos, que sentimos que ahí hay un horizonte emancipador. Y qué curioso que ese horizonte emancipador no esté, como en algún momento instaló la modernidad occidental con su lógica del progreso y su linealidad. Sin embargo, aquí encontramos un futuro posible en nuestra memoria. La memoria es una caja de herramientas que nos permite construir la ilusión de un mundo distinto. Y en ese sentido, yo acá encuentro algunas dimensiones que forman parte de esta idea de cómo se resiste. Primero, no ser hablado por otros, ¿no? Es decir, Anne toma la palabra, deja de ser hablado por otros, por el blanco, pero además de tomar la palabra, es esto, toma la escritura, ¿no? Que no forma parte de la tradición oral que tiene el pueblo inú, pero decide escribir como una herramienta para denunciar las violencias de la dominación cultural, de la dominación colonial, perdón, y para además nombrar, porque hay que nombrarlas, hay que seguir nombrándolas, las violencias del poder colonial. Nombrarlas. Que además son violencias que se perpetúan sobre las nuevas generaciones. Entonces es nombrar, y es quizás la resonancia que muchos de nosotros hemos tenido, por ejemplo, la práctica de llevar a los niños a los internados escolares, donde se anulaba al indígena, donde se borraba, se mataba al indígena, su cultura, su lengua, además de ser una herramienta para la sedentarización de pueblos que no conocían el hastío de vivir en un único lugar, que pasaban meses en el bosque, que tenían una lógica de cuidado de sus niños que se rompe con los internados escolares, que además conocieron el oprobio de las violencias, de las peores violencias, que son las que resonaron mediáticamente cuando se hallaron fosas con cadáveres de niños, que son el testimonio más atroz de lo que allí sucedió. Entonces, violencias que tienen que ser nombradas, que tenemos que seguir nombrando. Después, el nombrarlas desde la lengua propia. Por eso digo, me parece que ahí hay un gesto que reconoce que lo que se nombra en una lengua no se nombra en otra. Una lengua expresa una cosmogonía. Entonces digo, me parece que ahí hay un camino que están haciendo nuestros pueblos en todo el continente de recuperar una lengua que en parte se ha perdido, ¿no? Es decir, hoy uno camina, bueno, vos, Violeta, andás mucho por Bariloche, pero digo, la generación de los jóvenes que tienen 30 y pico, 40 y pico, que se reconocen mapuches urbanos y que están reencontrándose con el mapuzungún y lo están reaprendiendo. Y además lo están escribiendo desde la poesía. Entonces hay ahí un reencontrarse con una palabra que no les fue enseñada en la escuela, ni les fue enseñada, obviamente, por sus padres, porque fue una forma de protegerlos de la humillación, de la violencia racista. Y entonces ahí hay un gesto que se reproduce en el mundo. Y entonces cuando vas a México y encontrás que en la zona de Veracruz, en la zona que habita el pueblo zapoteco,
hay una lengua que está viva, que resiste, que se habla y que además no tiene la binorma, no hay binorma, no es él, ella, es una lengua que tiene otra matriz. Y el pueblo zapoteco tiene identidades transancestrales. Es decir, que mucho antes de Stonewall, en nuestro continente, hay identidades trans-travesti. Y eso vive en la lengua, se nombra en la lengua. Entonces, me parece que es un enorme ejercicio el de Anne de dar el paso a la escritura y el inú como este gesto que nombra con la palabra propia, ¿no? Con la resonancia propia. Y después, lo otro que a mí me parece que es lo que está en este texto con una fuerza enorme es interpelar la modernidad occidental. Ese paradigma completamente normalizado que habitamos y que, como bien sabemos, nos está llevando al precipicio, ¿no? De una manera acelerada. Si alguna vez hubo una ilusión de que la pandemia fuera como ese gran síntoma que permitiera refundar, hoy sabemos que estamos con un capitalismo recargado. Entonces, digo, volver la mirada a esa caja de herramientas de la memoria, a los pueblos que sin tampoco idealizar, pero son pueblos y formas de habitar lo político, como lo nombra Violeta, que nos traen otra noción de territorio y que nos piensan, yo creo que eso es lo más fundante, ¿no? Como idea que se contrapone con la racionalidad de la modernidad occidental, que es cómo habitamos este planeta. Es decir, la noción de territorio es una noción donde nosotros somos parte de una cadena de vida. Entonces, la noción de explotación, la noción de recursos, la noción que nos lleva al suicidio de la humanidad, es la que interpela del principio al fin el texto de Anne Capelle, ¿no? Cuando recuerda cómo ingresó a ese gran norte la minería y qué significó la minería, qué significó el ingreso de la mano de obra asalariada y la ruptura de un sistema de vida que acabó con una cultura que, sin embargo, resiste, ¿no? Entonces, me parece que todo eso, ¿no?, nos trae el libro. Tiene, además, yo creo que esto que dice Mariano es muy difícil en la traducción, no perder la oralidad. Es muy difícil, qué sé yo, a mí por eso me encantan no soy una especialista en literatura, me gusta mucho, sí, y pongo el foco en las narrativas testimoniales. Entonces, cuando pienso en Elena Poniatowska, ¿no?, en su libro sobre las soldaderas, ¿no? ¿Cómo era? El del personaje de Jesusa, que es una soldadera de la Revolución Mexicana, no me acuerdo ahora el nombre, ya me voy a acordar del texto, pero es un texto que habla y que cuenta la Revolución Mexicana, pero desde la perspectiva de una soldadera, de una mujer que peleó en la Revolución, que fue una guerrillera en la Revolución Mexicana, y fueron meses y meses de entrevistas de Elena. Y eso se tradujo en una novela que tiene una oralidad increíble, ¿no? Y eso es un mérito enorme, ¿no?, de la traducción. Entonces tiene esa potencia de la oralidad, tiene el enojo, la indignación, tiene la potencia de nombrarse salvaje, con orgullo, como lo han hecho tantos colectivos que hoy, desde las diversidades sexogenéricas, se nombran putos, se nombran trabas, se nombran maricas, ¿no? Resignificar para apropiarse, y esta idea de ese el posfacio, ¿no? Es una declaración, ¿no? Yo me la imagino, Anne,
¿no? Me la imagino, este rostro, hasta su gestualidad. Entonces, la verdad que vale la pena meterse en el libro, en la palabra, en el personaje de Anne y en cómo lo dice. Yo me copié unos textuales, porque ahora tengo el libro, pero tenía un PDF, ahora soy una de las privilegiadas que me voy de acá con un libro, me lo merezco. Dice Anne, ¿no? Cuando al blanco se le ocurrió volverse mi hermano a mis espaldas, primero me dio la escuela. Cuando quiso enseñarnos su cultura a nosotros, los Innu, se valió de 3 clases de escuelas. La primera era la de la comisión escolar, la segunda era el bar y la tercera, la prisión. Con el hospital fueron 4. El blanco se sirvió mucho del hospital cuando nos enseñó su cultura. Otro fragmento que tengo por acá. Este es un fragmento de uno de los capítulos finales que se titula ¿Cómo nos considerará el blanco en el futuro? Pienso que el blanco ha destruido nuestra cultura Innu sin que nos diéramos cuenta. Actualmente nuestros hijos son incapaces de vivir en el bosque como vivíamos en otra época. Tenemos muchas dificultades para tratar de vivir como antes. Hoy por hoy ya no me encuentro en mi propia cultura ni vivo en mi propia casa. Vivo la vida del blanco y realmente no hay un día en que sea feliz porque yo, una Innu, no me gobierno a mí misma. Es el blanco el que me gobierna. En nuestra actual manera de vivir somos lo mismo que un animal. El animal siempre tiene miedo y está a la espera siempre de que lo maten. Es a lo que nos parecemos ahora que nuestra cultura Innu fue destruida. Sigue y pensaba cuánto de esto está en juego acá cerquita, frente a la Corte Suprema, donde el tercer malón de la paz está acampando, donde ha venido a hacer su reclamo por la defensa territorial, en un conflicto completamente invisibilizado por los medios de comunicación, completamente invisibilizado en el debate político electoral. Y defienden esto, el agua, defienden otra noción de territorio, nos traen el lenguaje de la comunidad, y hay que mirar ahí si queremos que nuestra humanidad tenga un futuro. Seguimos charlando. Sí, no quería estar así porque les doy un poco la espalda, pero bueno, gracias. Quería retomar un poco, creo que lo que atravesó un poco a todos, a todas, es que es la cuestión del lenguaje. Bueno, mencionaban la cuestión de la traducción. Yo traduje el texto en el marco de los seminarios que estuve dando en la carrera de letras, en un área que se llama área de vacancia, porque no está en el programa, que tiene que ver con literaturas o poéticas, como me gusta más decir, que me parece que incluye también a las oralidades de pueblos y naciones originarias. Y bueno, el libro está escrito en Innu francés, yo lo traduje del francés, teniendo algunas precauciones, que por ejemplo en el francés por contexto se refería a sí misma como indígena, pero en el Innu estaba el término Inuit. Entonces, bueno, ese tipo de variaciones hice, pero sí pensando en esta potencia de la que hablaban, de la que hablaba Ana, de la literatura testimonial. Creo que es muy fuerte la fuerza que tiene la palabra en términos de construir memoria y de construir formas de reinterpretar la historia, perspectivas otras respecto de la historia, o de repensar la historia, de reescribir la historia que fue escrita desde esta mirada blanca, patriarcal, colonial, ¿no? Entonces, bueno, lo que atravesaba, creo,
como decía Diego, yo no te puedo usar las palabras, él usó otra palabra que era mejor, pero esta idea como de meterle ese cuchillo, decía, y también esto que decía Chana, de que bueno, que son modos de habitar lo político, los modos de definir, los modos de nombrar. Y pensaba, y a partir de ahí dejo una pregunta así para la conversación, que a veces cuando se habla de las literaturas de pueblos y naciones originarias o indígenas, que es un término estratégico que no define a los pueblos y a las identidades y a las culturas, sino que define el modo colonial bajo el cual se tuvieron que pensar, se tuvieron que comprender en la conformación de los estados-nación. Entonces es un término estratégico y político también, pero que hay que verlo así, digamos, ¿no? Que no hay que perder de vista las diferencias históricas también en cada territorio, las diferencias sociopolíticas, socioeconómicas que se dan en los distintos territorios. Y esto que dice Chana me gusta, ¿no? De pensar de norte a sur, de sur a norte, ¿no? Cómo atraviesan los distintos territorios de diferentes formas. Y decía que a veces cuando se hablan de estas literaturas, aquellas que vienen que tienen otras ancestralidades, quizás europeas, miran como desde la indignación. Entonces, cómo torcer un poco y pensarnos todos o todas, todos, en esta necesidad de reescribir la historia, de reinterpretar la historia desde a cada uno del lugar, cada una del lugar de la historia, de la ancestralidad, de la tradición cultural en la que se haya, que comprenda su experiencia, su existencia, pero pensando que hay que reinterpretar esa historia, que hay que reescribirla como una urgencia también de pensar otros modos de habitar lo político, de pensar otra forma de entender la tierra en la que habitamos. Esto que decía Sana, que pensamos en algún momento en la pandemia que nos iba a encontrar mejores y no fue así. Sino, bueno, esto, ¿no? Que se exacerbó los individualismos, exacerbó la inmediatez de la experiencia, una experiencia fugaz, una experiencia de consumo individualista, de consumo a ultranza, no sé muy bien, de un tiempo desbocado, de un tiempo desalmado, de un tiempo sin hermanas, sin hermanos. Y bueno, eso me interesaba, cómo podemos deconstruir un poco esa folclorización que a veces en la que terminamos cayendo, diciendo, bueno, esto, cómo se sintieron los pueblos, cómo se sintieron las naciones que tuvieron que repensarse bajo la asimilación forzada en una cultura que no es la suya, que las obliga a encontrarse en una situación de nación partida, de doble nación, de nación doble, donde se encuentran en esta situación de dominados, y simplemente no indignarnos ante eso como que les pasó a otros, sino que esa es la historia que tenemos todos hoy. Cada quien pueda, para que podamos repensarla, reescribirla, tomar posición, tomar también partido de qué queremos o cómo vamos a poblar la tierra, cómo vamos a pensarla en un sentido que no sea esta carrera por los recursos, ¿no? O sea, resignificar también esos sentidos. Nada, esas son como ideas que me hicieron pensar, ¿no? Cómo damos ese giro de esta idea de pensar un nosotros, un nosotres. No, te escuchaba, Violeta, y la tengo a Chana al lado, y digo que me parece que es la mejor forma de neutralizar políticamente lo que tienen para decirnos la memoria de los pueblos, colocarlos en el lugar del folclore, ¿no? Los ponemos en el lugar y es un indígena de museo. Y acá estamos hablando de identidades políticas, ¿no? Perdón, que este es mi celular.
estamos hablando de identidades políticas, por lo tanto tampoco no estamos hablando de identidades que se definen desde la raza, sino desde trayectorias que son como las de Chana, que seguramente también interpelan cierta noción esencialista que tienen muchos grupos indígenas, ¿no? Es decir, se es indígena de esta manera y no de otra, hay que vestirse de esta manera, hay que vivir en el territorio y no en la ciudad, es decir, hay un conjunto de disputas, las ha venido también a plantear los feminismos. Entonces digo, ahí hay en esta posibilidad de encuentro real de una interculturalidad que no es una palabra que embellezca discursos huecos, sino una práctica política real. Si fuéramos capaces de caminar esa interculturalidad, esa conversación, tendríamos la posibilidad de caminar juntos un horizonte distinto. Entonces, digo, a mí me parece que pensar, este es un tópico fundamental, ¿no? Digo, pensar que estamos hablando de identidades políticas vivas que se alimentan de lo mejor de la literatura europea y occidental y que la interpelan desde la historia de violencia y desde la historia de un racismo que sigue estructurando hoy todas las relaciones sociales. Entonces, me parece que ese es el primer lugar que hay que sacudir, que es el de una mirada folclórica y del pensar en términos esencialistas las identidades. Todas las identidades hay que pensarlas, ¿no? Me parece que es algo que hemos ido aprendiendo a pensar las identidades de un modo mutante, hijas de nuestras trayectorias, de la política, del caminar de las sociedades, de las luchas políticas, ¿no? Entonces, identidades políticas, esto, ¿no? Y a mí me encanta ver también las disputas que dan compañeras dentro de sus propios, las compañeras, las feministas comunitarias, ¿no? Bueno, el feminismo, hijo, o sea, es una categoría de la modernidad occidental, podríamos decir rebelde, como dicen algunas compañeras feministas, porque la ciudadanía era de señores blancos, varones y burgueses, ¿no? Entonces digo, el feminismo es un hijo rebelde de la modernidad occidental, pero que también les sirve a las compañeras de las comunidades para repensar opresiones, sus propias opresiones, a pesar del ruido de esa herencia blanca colonial. Y los feminismos comunitarios tienen un despliegue territorial, una mirada, una construcción de nuevas formas de nombrar, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí hay que mirar. Y eso podríamos nombrarlo como formas de la interculturalidad y podríamos extenderla a la salud, podríamos pensar distintas formas de diálogo que estamos caminando y que a mí yo creo que tanto en términos epistémicos como en términos políticos, que ambas nociones naturalmente son inseparables, es lo que me parece más estimulante de este momento histórico. Sí, porque yo pensaba, también les pregunto a Chana, Mariano, que esto que decías de construir prácticas de resistencia, ¿no? O sea, cómo pensar esas prácticas sin decir algo que les pasa a otros. Es algo que les pasó a otros. El racismo nos pasa a todos, ¿no? O sea, no sé cómo lo ve Chana eso, y también cómo se puede ver desde la construcción que se hizo desde las literaturas. No como esto, ¿no? Como no es algo, qué mal, indignarnos, es algo que les pasa a otros, el racismo. O el colonialismo, es algo que les pasó a otros. O sea, nos está pasando a todos porque es el modo que se impuso hegemónico de habitar el mundo, el que vino con todo eso, ¿no? El que está detrás de todo eso. Y bueno, entonces preguntarles también. No, una cosa que yo quería decir, que digamos, a mí
digo que me impresionaba mucho de este texto, que es literatura inuit. Y en general, digamos, los que nos dedicamos a letras, ¿de dónde nos suena la palabra inuit? Nos suena de Sapir-Whorf. Es decir, toda una serie de teorías que sobre lo que y por eso yo hablaba de la traducción, ¿no? Sobre lo que trabajan es sobre la irreductibilidad de las diferencias lingüísticas. Está el famoso, digamos, es casi una leyenda, después si uno va a los textos es mucho más complejo, pero digamos, Sapir y Whorf en realidad eran, digamos, son una serie de dos lingüistas, pero digo, lo importante acá es que estaba esta idea de que las lenguas son intraducibles porque, por ejemplo, los esquimales tienen, claro, no sé cuántas formas de decir blanco, ¿no? Bueno, entonces, uno de los corolarios de las teorías de Sapir-Whorf, en realidad, es que no se puede traducir, ¿no? Es que en realidad las lenguas serían como identidades cerradas, es decir, que en realidad una lengua, una visión de mundo, ¿no? Entonces, es para mí, desde mi punto de vista, es una visión muchas veces un poco esencialista. Digo, y que todavía sigue activa, por ejemplo, en las teorías de la traducción de Bárbara Kazan, que, digamos, que piensa justamente la filosofía a partir del fenómeno de la traducción, pero siempre considerando que el concepto está de algún modo incardinado siempre en una lengua. Lo cual en principio puede parecer tentador, pero desde mi punto de vista muchas veces termina siendo una especie de colectora del esencialismo, ¿no? Entonces, acá lo que nosotros tenemos es la incorporación en una lengua que no tenía escritura de la escritura. Primera cuestión. Y luego, un trabajo de traducción sobre esa lengua. Con lo cual nosotros estamos, digamos, malgré, digamos, Sapir-Whorf, nosotros estamos pudiendo acercarnos a otra visión de mundo. Digo, a mí me parecía muy gracioso en realidad, digamos, volver a estos problemas, ¿no? En torno a la identidad y la traducción, a partir justamente del gran ejemplo que siempre daban los lingüistas para comprobar, ¿viste?, la imposibilidad de la traducción. Y acá en realidad hay traducción y hay otra lengua. De hecho, es una edición bilingüe. Digo, dan ganas de ponerse a estudiar inuit, ¿no? Digo, porque es interesante ver cómo está funcionando esa mixtura, digamos, que es lo que dicen ustedes, pero te diría en términos más formales, adentro de los procedimientos formales del texto, que son ciertas repeticiones, el uso de ciertas fórmulas, el uso de ciertos modos de decir que Violeta conservó en la traducción. Es decir, ahí conservar la repetición me parece un acto fundamental y que nos acercan en realidad también al pasado de otras literaturas. Es decir, para decir una vulgaridad, pero hay que decirlo, algo que todos conocemos, que es al epíteto homérico. Es decir, nosotros leemos la Odisea o la Ilíada y todo el tiempo nos encontramos con, Atenea, la de los ojos de lechuza, ¿no? ¿Eso qué es? Son rastros de oralidad, obviamente. No sabemos quién fue Homero, no tenemos idea en realidad. Pero bueno, en realidad tiene que ver con una cierta forma de narrar típica de la oralidad que tiene que ver con la repetición de fórmulas, como nos demostraron estos estudiosos que fueron a los Balcanes a reconstruir el sistema de la oralidad en realidad de Homero, ¿no? Pero me parece que es súper interesante entonces cómo estamos, desde un punto de vista literario, estamos viendo quizá el nacimiento de una literatura. Es decir, el pasaje de la oralidad a la escritura. Y no todos los días vemos el nacimiento de una literatura. Muchas veces vemos lenguas que mueren, o no las vemos, las dejamos de ver, pero no siempre vemos este fenómeno tan particular que es el nacimiento de la literatura. Y que podríamos verificar mejor si nos ponemos las pilas con el inuit. Digo, hobby quizá interesante para las épocas de desempleo. Perdón, me quedé con el hobby. Lo relacioné con los hobbits imaginarios. Ahora me voy a poner seria.
No, sí, volviendo a la pregunta. Creo, por un lado, que lo anterior tal vez que compartía en relación a de dónde vienen las preguntas, que un poco lo manifiesta la autora, y también yo lo puedo decir en esto de recuperar también la historia oral, la memoria oral, hablando del nacimiento o no, o pensarlo también desde una forma de escritura, que es desde la simbología, digo, desde el aguayo, desde los quipú, digo, formas de transmisión de historia, que eso está y posiblemente esté performativizado. Mi aymara, que yo sí sé, no de la forma que sé este idioma, fue variando y es muy distinto en cada comunidad. ¿Cómo lo aprendiste, Chana? Mi abuela. Yo igual vine acá a los 5 o 6, pero siempre, o sea, nací aymara y estaba en ¿Fue el... tu abuela la... Claro, sí, por eso me parece como muy reivindicativo nombrar también esto de la persistencia. O sea, hay algo que tiene que ver del rol, digo, de las mujeres. Por eso no es simplemente por decir somos una parte o fueron una parte de la historia. Es realmente lo que termina sucediendo y lo recupera también la autora. O sea, van a encontrar también en el libro quiénes son las que organizan, quiénes son las que participan, quiénes son las que de alguna manera también empiezan a interpelar esos lugares, y el lenguaje en este caso tiene que ver también con eso, con sí esos métodos de disciplinamiento que está en el libro, que es muy conocido, es algo que también lo atravesamos, o sea, no es algo muy distinto, digo, a lo que me pasó, les pasó a mi madre, le pasó a mi abuela, y es algo tan cercano y tan igual, que es ahí donde yo puedo encontrar lo de la identidad política de lo blanco, ¿no? Lo que termina siendo en sus diversas formas y cómo esos métodos de disciplinamiento estuvieron. O sea, la forma de negar la lengua aymara, que eso existía también en las escuelas, sobre todo para las mujeres, la forma del corte del pelo, digo, el tener el pelo más corto, no tener el pelo largo, las trenzas, digo, hay formas que estuvieron, que por ahí persisten en esta transmisión de la historia oral, de los mitos y las leyendas, que como los conocemos, y por otro lado también es una forma también de tomarlos y hacer esta irrupción, digo, política, de que de alguna manera, con la forma que tiene, pensándonos también en tiempo presente, siempre lo traigo porque no es lo mismo la forma de habitar o de decir o de nombrar desde el lugar en donde estoy, en la urbanidad, que lo podríamos decir en otros territorios. Digo, y también es un poco situarse en esos ámbitos. Y por el otro lado, en relación a al racismo, en esos términos, sabemos que es un sistema que nos parece como algo enorme, que posiblemente existe, porque siempre está esa duda, ¿no?, de que sí o no, pero lo más cercano que creo que sí podría nombrarlo hoy también es en los lugares de servicios, los trabajos de servicios, quiénes son las empleadas domésticas, quiénes ocupan las cárceles, quiénes son las personas que están en los servicios que llamamos trabajadoras de casas particulares. Digo, no es algo lejano de que efectivamente eso esté muy lejos, es algo cercano y que impacta también en las oportunidades. Desde un lugar tal vez más político y colectivo es también interpelar eso. O sea, no se trata tanto de lo que nos dijeron, sino de las no oportunidades, de las no condiciones. Y ahí es donde lo podemos ubicar, creo yo, en términos de Estado-Nación, en términos de políticas públicas, en términos de esto que traía Ana del malón. Es el tercer malón, pero nos enteramos del segundo, quizás no, del primero ya sabemos, pero es como una historia que se reitera en términos de, bueno, tuvieron que venir desde el norte hasta el centro, ¿para qué?, ¿no? Y me parece que
En eso, el racismo no es igual, o sea, el racismo es dirigido hacia un determinado cuerpo, hacia una determinada identidad, y hay formas de discriminación en relación a lo hegemónico. Digo, hay una forma también de poder percibir qué es lo hegemónico, lo bello, lo lindo, lo ciudadano. Digo, pensándonos también en eso, la ciudadanía también está construida bajo esos términos. O sea, hay todo un estereotipo en relación a qué sí es buen ciudadano y qué posiblemente también tengamos como esa sospecha o duda de que no, o que no se lo merece, ¿no? Que tanto también está el tema de la meritocracia, ¿no? Que la meritocracia también es una forma de racializar esos cuerpos. Porque si todo fuese así, entendemos que no habría tantas situaciones de pobreza y tantas situaciones de indigencia. En eso me parece que también es una forma de pensarlo no tanto lejos, sino cerca y adentro, ¿no? Que esa es la parte que nos hiere y nos duele, obvio, pero hay que reconocerlo, porque si no se reconoce, y de este lado está reconocido, porque para una persona hablar de ciertas cosas que son propias no es fácil, es incómodo. Y sí nos ha pasado, y eso me nombra a nivel colectivo, que hablar y decirlo definitivamente incomoda, pero en algún momento tiene que suceder. En algún momento es lo que está pasando también hoy. En algún momento esto de la duda en relación a la identidad no es la que posiblemente tenga mi madre, mi abuela, porque no se la cuestionó, porque sabe que es. La duda tal vez está en estos tiempos modernos o posmodernos donde nos sitúan de un lugar a otro y esas ubicaciones son raciales y que están interconectadas con otras formas, pero sin lugar a dudas pensando también en que si ustedes entraron, digo, ahora a la biblioteca, quienes estaban ahí en las cosas de seguridad, bueno, lo pueden ver, qué rostros eran. Digo, no es algo lejano tampoco de empezar a ver algo que sucede en nuestros ámbitos más cercanos. La deconstrucción yo creo que también es esto, ¿no? Dar oportunidad, dar lugar, pensando en esto, ¿no? Como alternativas que puedan suceder en términos de transformar, de hacer acciones concretas, que es esto, o sea, el poder de la palabra y el poder de la escritura y la literatura, de cómo te nombran y cómo sos nombrado, es algo que puede generar otras formas también de narrar o hacer historia. No sé si a vos, alguien. Yo dejo el micrófono en el medio. Yo le quería preguntar a Violeta que nos cuente un poco la cocina de su traducción, ¿no? Es decir, porque, digo, el aspecto... ¿Cómo traducís, Violeta? Digo, Para preguntarlo, sí. Digo, ¿cuál es tu laboratorio de traducción? ¿Qué tipo de traductora sos y cuál es tu imaginario de traducción? Bueno, creo que traduzco como escritora, como poeta. No sé, mucho desde la musicalidad. O sea, creo que el libro me empieza a hablar, lo empiezo a leer y me empieza a hablar y se habla solo al final. Y sí, igual creo que es importante tener atención al significante que hay, que es el texto. Entonces, esto que decía Mariano también de respetar ciertos términos que se repiten y entonces reflejar, digamos, el original o el texto de partida en los juegos de significante que leo, que trae, digamos. Entonces, si el texto de partida trae ciertos juegos de repeticiones de palabras, de mayúsculas, de brevedades o por contra de extensiones más largas, bueno, respetar esos tiempos, esos significantes, esas marcas, esas formas de decir, ese modo de decir, esa forma de decir, como decía Benjamin en la tarea del traductor. Me quedaba pensando que quería como un poco abrir el espacio, quizás si hay alguna pregunta o comentario de ustedes para seguir conversando, si querían traer alguna pregunta o comentario. Una acotación a lo que se vino diciendo cuando
al rol del traductor, todo el tiempo veía cuando vos corregiste que no era literatura sino poética, ¿no? La que te impulsaba en el cuadro de la traducción. Recordé que en el Colegio Internacional de Poesía, en la RES, el poeta elige su traductor porque es un coprotagonista, ¿no? Y Bonnefoy decía que traducir era dejarse convencer, ¿no? Y estaba ese grado de convivencia entre esos dos poetas que se traducían a partir del borramiento del ego, ¿no? Por eso dejarse convencer. Entonces pensaba que en este tema, donde el lenguaje era geográfico, donde había una doble tarea para dejarse convencer y convivir con hemisferios muy distintos de adoctrinamiento, ¿no? Donde yo veo este vaso en quechua, en amerano, esto no es el vaso figurita, ¿no? Sino del vacío su contenedor. Entonces es otra dimensión donde ese cuchillo a la palabra que decía Diego no era ni una biopsia ni una autopsia como sería en el lenguaje occidental, sino en todo caso una cesárea, ¿no? O sea, algo que en vez de definir un sentido lo expande. Entonces el comentario tenía que ver con preguntarte, bueno, ¿en qué te dejaste convencer? Aunque lo estuviste explicando mucho cuando hablaste de que el libro te hablaba, ¿no? ¿Cómo fue tu convivencia con ese hablar del libro, desde esta expansión del sentido donde hubo, en todo caso, una reeducación, ¿no? Un aprender? Sí, yo creo que bueno, que a mí lo que me convoca, lo que me conmueve de estas poéticas, que como insisto, tienen que ver para mí con las oralidades y como decía Chana, hay otras formas de escritura o de pensar los sentidos o de grafías o de tejidos lingüísticos, de textualidades, pero también hay una fuerza de la palabra oral que también, retomo también otra cosa que dijo Chana del silencio. No sé si lo entendía en el sentido que ella decía, pero sí para mí es algo muy importante, porque en el silencio puede haber capacidad de escucha. Digamos, si no hay silencio, no se crean condiciones de escucha. Y creo que lo más importante, por eso yo decía repensar y reinterpretar la historia, es el desafío que nos interpela a todos, más allá de las ancestralidades concretas que cada uno lleve, y que está bueno revalorizarlas en todas sus diferencias, digamos, tampoco caer en una cuestión esencialista, como decía Ana, de la raza, sino que, bueno, que ahí no se dieron en el proceso histórico en las que el mundo se expandió y en las que se colonizó el continente americano, no se dieron condiciones de escucha, de diálogo, de conversación. Eso se obturó, se prohibieron las lenguas. Por eso en la Patagonia están revitalizando el mapuzungún porque no hay hablantes, hay pocos hablantes y es una necesidad poder pensarse en la propia lengua, ¿no? Y eso se les prohibió a las personas, se les prohibió la posibilidad de mirar, de sentir el mundo en su propia lengua. Entonces, ese es el desafío, repensar esa historia, reescribir esa historia, y creo que crear las condiciones de escucha es fundamental para un verdadero diálogo. A mí me gusta mucho lo que dice Licura Chihuailaf, que es un poeta mapuche, que en un libro que se llama Recado Confidencial a los Chilenos, que él dice que en mapuzungún se dice Nutram. Es una palabra muy importante porque tiene que ver con el Parlamento y con una organización política del mundo mapuche, pero también tiene que ver con el espacio de la conversación. Y él dice que la conversación se funda en la posibilidad de escucha, de circulación de la palabra. Y si no hay esa circulación de la palabra, no hay un verdadero diálogo. Para que esa palabra se escuche y circule, para que circule se tiene que escuchar. O sea, tiene que crear un corazón, un oído que pueda escuchar esos sentidos otros. A mí lo que me conmueve son esos sentidos que vienen del silencio, que vienen del silencio de la tundra, que vienen del silencio de la estepa, que vienen del silencio del corazón de cada uno, y que me parece que nos hacen más humanos, más solidarios, más generosos. Por eso yo apuesto mucho a eso y vuelvo a decir que les agradezco. Bueno, Mariano es un compañero de hace muchos años, que igual confió y
se prestó a venir con generosidad, pero a Ana y a Chana no las conocía con anterioridad y les agradezco esa generosidad, que es una forma de la amistad, que es esto, y así como les agradezco a todos los que, a todas los que están acá, porque es esa generosidad de venir, de hacer presencia, acto de presencia. Creo que ese es el desafío y que es el gesto más audaz de lo político hoy, encontrarnos, hacer acto de presencia y poder crear esas condiciones de escucha para pensar, para pensarnos, para encontrarnos también, ¿no? Como en formas que no sean tan individualistas, tan narcisistas, tan privatistas, extractivistas, porque también hubo mucho extractivismo en relación con el conocimiento de los pueblos y naciones originarias. Y cuando yo trabajo en la facultad, trato de crear lazos con poetas, con poetisas de esos territorios cuyas lenguas no siempre conozco, en general no conozco, para poder crear condiciones de escucha, digamos. O sea, no estoy pensando esas literaturas, quiero pensar con ellas. Entonces la traducción para mí tiene que ver con ese lazo generoso, solidario y amoroso también de poder ser atravesado por la palabra, en el buen sentido, ¿no? En el sentido también de un nacimiento, no de una muerte, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco.